Hello dear friends, today we're going to talk about simple present tense. The first thing to talk about it is when do we use a simple present tense? So we can use a simple present tense to express routines or to talk about facts. Cada vez que hablamos de acciones repetidas en el tiempo, usamos rutinas diarias, ¿verdad? En español. En inglés, ese es el presente simple. Cuando hablamos de verdades generales, también usamos el presente simple. Una verdad general, por ejemplo, es mi mamá siempre me regaña si no lavo los platos. Esa es una verdad general, y más ahora en cuarentena. En inglés sería my mom always grounds me if I don't make the dishes. Entonces, fijémonos muy bien cómo estamos usando la oración. Lo segundo que tenemos que tener en cuenta es que en inglés existe una cosa que se llama verbo auxiliar, que en español no lo hay. En presente progresivo sí lo tenemos, que es el verbo to be. Pero en presente simple el verbo auxiliar es el verbo do. Este auxiliar no significa nada en español, aunque el verbo do sí tiene un significado que es hacer. Pero como auxiliar él no significa nada. Y en tercera persona singular, cuando yo uso este auxiliar, debo agregar la terminación ES. ¿Quién es la tercera persona singular? Pues son él, he, ella, she, y el pronombre que usamos para referirnos a un objeto o a un animal, it. Recuerden que ese it no tiene traducción al español. Ahora bien, cuando tenemos oraciones afirmativas en presente simple, nosotros no usamos auxiliar, sino que aplicamos directamente el verbo, como hacemos en español. Mi mamá me regaña. My mom grounds me. Entonces, el verbo debe ir en forma simple. ¿Y qué es la forma simple del verbo? Es el verbo sin el to. Usemos de ejemplo el verbo caminar, to walk. Al quitarle el to, aquí ya me quedó el verbo en forma simple. Pero en tercera persona singular, quiere decir he, she o it, o en el caso de mi ejemplo, mom viene a ser la tercera persona singular, ella. El verbo debe agregar ese. Si estamos usando el verbo walk, entonces quedaría walks. En el caso de mi ejemplo es my mom grounds me. Mi mamá me castiga o mi mamá me regaña. ¿Listos hasta allí? Miremos ahora qué pasa con las oraciones. En oración afirmativa tenemos mi sujeto o subject, my simple form of the verb, and an object. Here I have the example. Subject, my mom, simple form of the verb, grounds, and object, me. Recordemos que el objeto es a quien o el que recibe la acción. En este caso, la acción es castigar o regañar y quien recibe la acción soy yo. My mom grounds me. Aquí tenemos una oración básica, pero como estamos hablando de rutinas y las rutinas son acciones repetidas, entre el sujeto y la forma simple del verbo, yo puedo agregar una palabra que se llama frequency adverb. En español hablamos de adverbios de frecuencia. Los adverbios de frecuencia modifican al verbo al decir en qué intensidad alguien hace algo. Entonces, por ejemplo, podría decir mi papá trabaja. My dad work. Pero como mi papá es tercera persona singular, yo le agrego al verbo la S, ¿verdad? Que me está pidiendo acá esta norma. My dad works. Pero yo quiero decir es que mi papá nunca trabaja. Acá el adverbio de frecuencia va a ser negativo. Never. A pesar de que es una oración afirmativa, el adverbio de frecuencia me está dando la identidad de negación de la acción. My dad never works. Normalmente en inglés el adverbio de frecuencia en presente simple va entre el sujeto y el verbo principal. Miremos otro ejemplo.
Ellos estudian siempre. They, el verbo estudiar es study. ¿Estoy hablando de una sola persona o de varias personas cuando me refiero a they? Varias personas, ¿verdad? Ellos o ellas. Entonces, no necesita ese el verbo, pero sí necesito la palabra siempre. A pesar de que en español digo, ellos estudian siempre, en inglés debo decir, ellos siempre estudian. Y acá me quedó muy pegada la palabra. Entonces vamos a conocer esos adverbios de frecuencia. Está haciendo mucho viento con mi tablero improvisado. Los adverbios de frecuencia van de el 100% de ocurrencia, que es always, al 0% de ocurrencia, que es never. Vamos a conocer los afirmativos. Always, usually, often, sometimes. A estos los vamos a llamar de intensidad afirmativa. Always, que viene a ser siempre. Usualmente. Con frecuencia o frecuentemente. ¿Se acuerdan de la pregunta how often? Y sometimes, algunas veces. A partir de acá, vamos a aprendernos entonces los adverbios de frecuencia con intensidad negativa. Always, usually, often, sometimes, seldom, rarely, and never. Los británicos antes de never tienen la expresión hardly ever, que es muy parecida al rarely. Los americanos aprenden son estas de acá. Always, usually, often, sometimes, seldom, rarely, never. Always, usually, often, sometimes, seldom, rarely, never. Always, usually, often, sometimes, seldom, rarely, never. Recuerden, los británicos utilizan mucho el hardly ever, que es un sinónimo al rarely. ¿Pero qué significa eso? Seldom, de vez en cuando. Rarely, casi nunca. O sea que hardly ever también significa casi nunca. Y never, nunca. Esos adverbios de frecuencia, recuerden, deben ir ubicados entre mi sujeto y la forma simple del verbo. My dad never works, they always study. Pero ¿qué pasa en una oración negativa? Cuando yo tengo una oración negativa, yo necesito poner antes del verbo la negación. En inglés siempre niego haciendo uso del verbo auxiliar. Entonces voy a usar el auxiliar. Luego del auxiliar pongo la negación not. Y después de la negación not, ahí sí puedo poner mi verbo en forma simple. Y por último, mi complemento. Me pasé un poquito. Recordemos entonces para qué sirve un verbo auxiliar. El verbo auxiliar, su función principal es ayudar a conjugar al verbo principal. Quiere decir que si estoy en tercera persona singular, el auxiliar do va a tomar la función de la S y se va a convertir en das. Por lo tanto, el verbo en forma simple va a quedar normal, sin agregarle S, porque la S la va a llevar ya el auxiliar. Entonces, miremos un ejemplo. Peter, ¿yo soy Peter? No, ¿verdad? ¿Tú eres Peter? Tampoco. Entonces, Peter se convierte en tercera persona singular. Le agrego la S. Does not know English. Peter no sabe inglés. Cuando yo tengo esta oración escrita, perfecto. Pero cuando yo hablo, normalmente al hablar en inglés usamos contracciones. Pegamos el does con el not y se convierte en doesn't. Peter doesn't know English. Y ahí queda nuestra oración negativa. Miremosla
En primera persona, ¿qué pasa? I do not speak German. Y aquí estoy diciendo, yo no hablo alemán. Nuevamente, al escribir lo puedo hacer de esta forma, pero al hablar usualmente vamos a encontrar la contracción de la unión del do con el not. I don't speak German. Y aquí está mi oración negativa. En el ejercicio que ustedes tienen en la guía, van a tener que desarrollar, que completar unas oraciones. Les dan el verbo entre paréntesis, les dan el sujeto y ustedes tienen que mirar cómo conjugarlo. Si es una pregunta, recuerden que el orden de las preguntas se cambia entre el auxiliar y el sujeto. Quiere decir que primero iría el do y luego el sujeto. Si estoy hablando en plural, en primera persona o en segunda persona. Pero si estoy hablando de ella o de él, el do debe llevar la ES. Por lo tanto, el verbo queda en forma simple. Cuéntenme cómo les va y nos vemos en una próxima emisión. Antes de cerrar esta emisión, quiero recordarles que el agregar la S tiene un pequeño truco. Si el verbo termina en sonido de S, no necesariamente en S, sino en sonido de S. ¿Y cuáles son los verbos con sonido de S? Los que terminan en SS, SH, CH, X o Z. Cualquiera de los verbos que terminen, o en una sola S, cualquiera de los verbos que terminen en estos sonidos deben agregar ES. Y si el verbo termina en Y y antes de la Y hay una consonante, no una vocal, cambiamos la Y por I latina, ES. ¿Ok? Tengamos en cuenta eso para hacer el ejercicio y nos seguimos comunicando por WhatsApp. Bye.